Bueno, él es analista económico. ¿Cómo estás, Gabriel? Gabriel, creo que ya estás conectado. Gabriel Espinosa nos habla desde Santa Cruz. Vamos a cambiar rápidamente de tema porque el tiempo nos apremia. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás, Miroslava? Buenas noches, un gusto estar contigo. Bueno, la calificación de Moody's, que rebajó la ponderación del país de CAA1 a CAA3, o sea, bajó 2 posiciones e identificó un riesgo de que no cumpla con sus obligaciones respecto a la deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones. ¿Qué significa esto para el país en términos de estabilidad económica? Mira, esto se ha dado en un momento en el que el gobierno parecía estar buscando financiamiento en mercados privados de deuda a partir de la titularización de ingresos futuros, posiblemente YPFB, y por lo tanto esta rebaja en la calificación pues lo que hace es hacer todavía más difícil esta posible titularización, muy probablemente desestimarla y se cierra fuentes de financiamiento para el gobierno. De nuevo, esto genera un deterioro de recursos hacia el país, se deteriora todavía más la posición internacional, es decir, la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones, y para el sector privado, pues encarece el servicio de deuda que tenga contratada. Tanto el sector financiero como varios sectores industriales y de servicios tienen deuda contratada con el exterior. Esta deuda ha venido volviéndose cada vez más cara y ahora con esta rebaja en la calificación, pues la posibilidad de obtener nuevos recursos o de pagar los que ya tenían contratados se hace cada vez más cara. De Economía estaba en todas las redes sociales, objeta la calificación hecha por esta agencia porque no contempla, según ellos, los logros que obtuvo el país en temas económicos de inversión. Dicen que las políticas económicas promovidas por el gobierno de Arce, que permitieron proteger la estabilidad y el crecimiento económico de Bolivia, se reflejan en estos indicadores conseguidos en la pasada gestión. ¿Es real o el gobierno intenta descalificar a esta agencia para tapar la realidad del problema que atraviesa nuestro país? Mira, en primer lugar, el gobierno, sobre todo el ministro de Economía, confunden los roles de las calificadoras de riesgo con, por ejemplo, las evaluaciones de los organismos multilaterales. La calificadora de riesgo está mirando la posición internacional del país, es decir, la cantidad de dólares con el que cuenta la economía boliviana para poder hacer frente a sus obligaciones internacionales. No está mirando si Bolivia tiene alta o baja inflación, o si la desigualdad se ha reducido, o si la economía crece más o menos. Y el dato, obviamente, que tenemos como país es muy preocupante. Las reservas internacionales han venido cayendo de manera sostenida desde el 2021, a pesar de las medidas que el gobierno ha intentado tomar. De hecho, eso lo menciona Moody's, menciona el hecho de que, por ejemplo, la ley de oro, que era promulgada y presentada por el gobierno como la solución a la crisis de divisas, pues no ha aguantado. De hecho, ha permitido que el Banco Central se gaste las reservas de oro, no las pueda reponer y se siga perdiendo reservas al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando el ministro sale a argumentar con estos otros indicadores, pues está hablando de una cosa totalmente distinta a la que está evaluando Moody's. Por otro lado, y cierro con esto, Moody's utiliza datos oficiales. Ninguna calificadora de riesgo se inventa o trabaja sus propios datos, sino que usualmente los obtienen de fuentes oficiales. Y el problema en el caso boliviano es que gran parte de los datos oficiales ya no se publican o se publican a destiempo, lo cual también da una mala señal para cualquier actor en el exterior que mira una economía que se ha venido deteriorando y que al mismo tiempo va escondiendo información. Bueno, también entiendo que cuestionan los parámetros de calificación cuando dicen Bolivia obtuvo en 2023 el segundo mayor desarrollo de la región, lo que permitió sostener la estabilidad económica y apoya su aseveración en indicadores como la inflación acumulada, que fue más o menos del 0.74% en esa gestión, el mínimo de la región y el 3.1% de crecimiento. Sin embargo, Moody's indica que el mayor riesgo político interno ha exacerbado las presiones de liquidez externa a niveles críticos, como resultado de una disminución persistente de las reservas de divisas que amenazan con una crisis en la balanza de pagos. Además, proyecta que estas y los niveles de producción de hidrocarburos se mantendrán en niveles muy bajos. ¿Este panorama tan oscuro es reversible?
No en el corto plazo, lamentablemente las inversiones en el sector hidrocarburífero no son de rápida evolución. Si hoy día empezamos a explorar buscando petróleo o gas, probablemente veamos resultados en los próximos 6 o 7 años, si es que estas inversiones, estas exploraciones, perdón, logran ser exitosas. La tasa de éxito es bastante baja en los sectores como hidrocarburos y minería y por lo tanto es muy poco probable que en el futuro cercano veamos resultados como está planteando el gobierno. El otro elemento, como tú bien leías y reforzando un poco el punto anterior, tiene que ver con el hecho de que Moody's está preocupada por la falta de dólares y el gobierno sale a responder con la tasa de crecimiento. Aquí un dato que me llama mucho la atención. No tenemos datos oficiales de crecimiento. Este 3% de crecimiento que señala el ministro, y si uno mira las conferencias de prensa o los cuadros que presenta el propio ministro, son datos estimados. Es decir, ni siquiera el propio gobierno hoy día se anima a mostrar el dato oficial. Lo que hace el ministro en conferencias de prensa en la cotidianidad es mostrar la estimación del Ministerio de Economía, pero quien tiene que darte el dato oficial para que este dato se confirme o no, este 3% se confirme o no, es el Instituto Nacional de Estadística. Lamentablemente Bolivia, entrando ya al quinto mes del año, no tiene cifras oficiales a finales del 2023. De nuevo, esto es algo que llama mucho la atención. Y en segundo lugar, para que Bolivia haya crecido al 3% durante todo el 2023, el cuarto trimestre de ese año deberíamos haber tenido una tasa de crecimiento de más del 5%. Esta es una cifra que no habríamos visto desde años como el 2013 o 2014, cuando teníamos una situación totalmente distinta y extraordinariamente buena. Bueno, si el INE sigue trabajando como en los últimos 10 años en lo que ha significado los resultados del censo, no sabré qué decirte, Gabriel, me preocupa un poco el tema. Muchísimas gracias por tu tiempo en Sin Mordaza y obviamente por siempre estar predispuesto a ser puntual y claro en estas temáticas tan complicadas. Como siempre, el gusto es mío, Miroslava, que sea una buena semana para la audiencia. Muchísimas gracias y de esa forma, amigos, damos por concluida la sesión del día de hoy. El día de mañana tendremos más información. Les invito a seguir con la programación. Estamos totalmente vestidos de feria acá en Canal 2 y obviamente después tenemos a Mauricio Noya. Permiso, muy buenas noches.